Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nandi Fajardo, yo soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo en BC Children's Hospital, el Hospital Pediátrico de Vancouver, en Canadá. Muchas gracias a Andrea por invitarme a ser parte de su clase. Pues la idea de hoy es que hablemos un poco sobre la evaluación ortopédica del paciente pediátrico con antecedentes neurológicos. Acá les voy a dejar mi email, van a tener disponible el video y luego si tienen preguntas, con mucho gusto me pueden escribir al mail que aparece ahí y pues lo que pueda les ayudaré. Eh, lo que vamos a hablar un poco es sobre la parálisis cerebral, ya que esta es la patología neurológica más común en pacientes pediátricos. Vamos a hablar un poco de escalas de clasificación, complicaciones musculoesqueléticas. Vamos a explorar cuándo y qué evaluar. Y les voy a hablar un poquito sobre lo que es el BC Hip Surveillance Program, que es un programa de monitoreo de caderas que se practica aquí en BC, en British Columbia, que es la provincia en la que está Vancouver. Entonces, pues empecemos por hablar sobre qué es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de desórdenes permanentes del movimiento y la postura que son atribuidos a lesiones no progresivas del cerebro inmaduro. Estas lesiones pueden pasar durante la gestación, el nacimiento o los 2 primeros años de vida. Es súper importante dentro del concepto de parálisis cerebral entender ese concepto de no progresivo como no progresivo en términos de la lesión cerebral, pero desafortunadamente las lesiones o las consecuencias que tiene esto sobre el sistema musculoesquelético sí que son progresivas. Entonces de eso vamos a hablar un poco hoy. La prevalencia de la parálisis cerebral es de 2 a 3.5 casos por cada 1000 nacidos y esto difiere un poco en el mundo dependiendo de las prácticas de médicas y del acceso a prácticas médicas que tenga la población. Para entender la parálisis cerebral tenemos que entenderla un poco como una sombrilla de diagnóstico. ¿Qué significa esto? La parálisis cerebral es un diagnóstico clínico, es decir, que se hace a partir de ciertos como síntomas y ciertas presentaciones que se dan y no necesariamente siempre está asociada a la misma etiología, es decir, que no siempre está desencadenada por las mismas cosas. Por ejemplo, una de las causas más comunes que se conocen de parálisis cerebral es la hipoxia al nacer o la falta de oxígeno al nacer. Esa es solamente una de las etiologías de parálisis cerebral. Pero también últimamente ha ganado mucha más fuerza la idea de que, por ejemplo, condiciones genéticas también pueden desencadenar en parálisis cerebral. Además de esto, desencadenantes de síndromes, o sea, ciertos síndromes que tienen su propio nombre de síndrome genético, también pueden estar dentro de la sombrilla grande del diagnóstico de parálisis cerebral. Entonces, esto es súper importante de entender porque esta sombrilla abarca una cantidad de gente y de pacientes que es bastante amplia, bastante diversa y bastante diferente en términos funcionales. Entonces es súper importante entender que la parálisis cerebral es esa sombrilla que abarca muchos de esos términos. Históricamente la parálisis cerebral se diagnosticaba a partir de los 2 años de vida. Esto es un concepto bastante antiguo y bastante viejo, pero la literatura cada vez más nos señala la importancia del diagnóstico temprano y cómo esto genera cambios positivos a largo plazo para el paciente. Se sabe a partir de varios estudios que el 50% de los casos de parálisis cerebral se pueden diagnosticar a partir de las 12 semanas de vida. Entonces esto es un cambio, pues imagínense, de 2 años a 12 semanas, es un cambio en términos del tiempo que es bastante significativo. Digamos que lo que está más ahora de moda y como trendy para diagnóstico de parálisis cerebral es el uso del HINE, que es el Hammersmith Infant Neurological Examination, que es una serie de test que se hacen en el niño a partir de las
6 semanas y a las 12 semanas y se repite aproximadamente cada 2 meses. Y este examen ha sido desarrollado por fisioterapeutas y es implementado por fisioterapeutas y está causando un cambio total en términos de diagnóstico. También está siendo utilizado por neonatólogos y los invito para que averigüen un poquito sobre este test porque es lo que está ahora en furor con diagnosticar tempranamente parálisis cerebral. Es bastante eficiente y bastante efectivo en el diagnóstico temprano y se empieza a hacer a las 12 semanas, como les digo. Lo que se ha descubierto en otros estudios es que ese diagnóstico temprano lo que hace es facilitar el acceso a los servicios y además de eso ha tenido un impacto positivo en las familias porque las familias quieren tener en cierta forma un nombre para darle. Ellos saben, las familias saben, identifican que sus niños tienen algún tipo de retraso y que algo entre comillas no está bien, ¿sí? Las familias lo saben normalmente desde el principio de la vida, pero muchas veces esa demora en que les den un diagnóstico causa muchísima ansiedad y causa muchísimo estrés en las familias, mientras que si se empieza a hablar de parálisis cerebral, tal vez no como un diagnóstico definitivo, pero como un diagnóstico muy posible, las familias tienen la oportunidad de empezar a buscar soportes y ayudas y información basados en ese diagnóstico. Entonces se ha demostrado que tiene un impacto positivo el diagnóstico temprano. Teniendo pues en cuenta esto, también yo quería mencionar un poco la distribución anatómica y vamos a entrarnos un poquito más en los detalles de lo que es la parálisis cerebral y esto nos va a ayudar mucho a orientarnos en lo que es la valoración y la evaluación fisioterapéutica. La distribución anatómica más común es la hemiplegia, diplegia y cuadriplegia. La hemiplegia es cuando una parte del cuerpo está afectada. La diplegia es cuando normalmente los miembros inferiores están afectados con una afectación mínima o menor de los miembros superiores. Y la cuadriplegia es ambos miembros superiores y miembros inferiores están afectados. También existe una clasificación un poco más afuera de eso, que es la monoplegia, que es cuando solo un miembro está afectado. Es muy poco común que eso suceda, pero se ve. Y además de eso, también se está hablando ahora de la diplegia asimétrica, que es cuando ambos miembros inferiores están afectados, pero uno tal vez más que el otro. Entonces, todos esos son otros términos que también se pueden encontrar en la literatura. La imagen que ustedes ven a la derecha habla un poco más como de los tipos de tono, entonces atetoide, distónico y atáxico, y vamos a hablar un poquito más sobre eso. En la parte superior ven un poco la distribución de las lesiones cerebrales y cómo se manifiestan en la parte motora. Las complicaciones musculoesqueléticas, como les decían, pues la parálisis cerebral es no progresiva, quiere decir que la lesión en el cerebro, la lesión en el sistema nervioso central que se ocasionó, no cambia, pero las consecuencias que tiene en el sistema musculoesquelético sí que son progresivas. Entonces eso es cuando nosotros como fisioterapeutas entramos a tener un rol importantísimo en esta población y no solamente en esta población, sino también, por ejemplo, si hablamos de lesiones severas de la cabeza, como accidentes severos, traumáticos, y también, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares que ocurren después de los 2 años de vida, que también pueden pasar. Y toda esta teoría también puede aplicar para esos casos, aunque yo voy a estar hablando de parálisis cerebral. Piensen que las técnicas de valoración pueden ser bastante similares y adaptables a esas otras poblaciones. Entonces, las complicaciones musculoesqueléticas más comunes son disminución en el rango de movimiento, contracturas musculares, cambios posturales, deformidades esqueléticas, cambios en la marcha, afectaciones de la función motora y limitaciones en la participación. Como estábamos hablando que la parálisis cerebral es una sombrilla gigante que abarca muchos niveles de funcionalidad, entonces la gente que trabaja mucho con parálisis cerebral se reunió y creó una escala de clasificación, se llama GMFCS o la clasificación motora
de la función motora y es una escala de 5 grados, va de nivel 1 al 5, siendo el 1 los niños que son más funcionales y el 5 los que requieren más asistencia para la movilidad. Las foticos son bastante descriptivas y luego cuando uno empieza a usar el GMFCS puede usarlo también. Hay ciertas clasificaciones y ciertos como tópicos que definen si un niño está en un GMFCS de nivel 1 o 2 o 3 dependiendo de ciertos criterios. Entonces hay criterios para cada edad y luego a partir de los 18 años ya el criterio no cambia. Lo que es muy importante entender y lo que yo quisiera que ustedes se llevaran también de esta charla es que en parálisis cerebral el nivel de funcionalidad motriz no cambia a través de la vida. Es decir, si uno empieza a identificar más o menos a partir de los 5 años de edad en qué nivel funcional está un niño, ese niño muy posiblemente se va a quedar en ese nivel funcional a través de toda su vida. Antes de los 5 años se puede tener una idea, pero puede haber un cambio pequeño, por ejemplo, entre un nivel 1 y 2 o entre un nivel 2 y 3, algo así. Pero los cambios no son significativos, es decir, nunca uno va a ver que un niño con parálisis cerebral va a pasar de un nivel funcional 5 a un nivel funcional 1. No se ve en ese sentido. Si eso llega a pasar, ya no estamos hablando de parálisis cerebral, podríamos estar hablando de otros síndromes o otras condiciones musculares también. Entonces, algo súper importante para tener en cuenta, el nivel funcional no cambia. Es un nivel que se queda con el niño a través de toda su vida, hasta cuando se convierte en un adulto y a través de toda la vida. Otra escala de clasificación que se utiliza se llama la escala de movilidad funcional o el FMS. Esta escala es un poquito más descriptiva porque utiliza 3 criterios. ¿Cómo se moviliza el niño? 5 metros, 50 metros y 500 metros, que normalmente se refiere a cómo se moviliza en la casa, cómo se moviliza en el colegio y cómo se moviliza en la comunidad. Algunos niños, sobre todo esos que están, por ejemplo, en el nivel 3, como ven, pues utilizan diferentes asistencias para diferentes situaciones. Entonces es muy importante utilizar el FMS para tener ese detalle de cómo se movilizan. Entonces esta escala además también se puede usar para otras patologías, no está diseñada únicamente para parálisis cerebral. Quería solo mencionar rápidamente otras escalas de funcionalidad, como es el MAX, que es para miembro superior, también va del 1 al 5, similar al GMFCS, y CFSS, que es escala de comunicación. Entonces, al tener el GMFCS, el MAX y el CFCS, lo que tenemos es como una descripción muy detallada de la función general del niño. Es una forma en la que nosotros, entre personal médico, nos comunicamos. Siempre que ustedes reciban a un niño con parálisis cerebral, muy seguramente por lo menos van a tener una descripción de su nivel de actividad motora de GMFCS y utilizando estas otras escalas lo que hacemos es tener como una foto pues de qué tipo de niño nos va a llegar, cuál comunicación tiene, cuál habilidad motora tiene general y cuál habilidad motora de los miembros superiores tiene. Como una nota, la evaluación física del niño con afectaciones neurológicas no es fácil. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Se requiere de una relación de 3 puntos que incluye al profesional de la salud, a la familia y al niño. Y la valoración no es exitosa si no logramos ganar la confianza tanto del niño como de la familia. Entonces, cuando iniciamos nuestra valoración, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esa interacción humana que tenemos inicialmente, tanto como la familia como con el niño, es bastante importante porque va a determinar el éxito tanto de nuestra valoración como de nuestra intervención. Se crea una cierta relación. Eso es súper fundamental.
Entonces, cuando evaluamos o cuando empezamos a hacer estas valoraciones. Entonces, normalmente se hace antes de iniciar una intervención fisioterapéutica, durante la intervención fisioterapéutica para monitorear nuestros cambios, al final de la intervención para ver si cumplimos con esos objetivos que nos planteamos y también para identificar la necesidad de referir a otro especialista. Entonces, si necesitamos referir a un cirujano ortopédico, a un neurólogo, a un terapeuta ocupacional, si alguna de esas cosas que estamos evaluando se sale de lo que nosotros consideramos la normalidad para nuestra población, tal vez requiramos que haya más investigaciones, que haya otras cosas que se tengan que evaluar. Entonces es súper importante. ¿Y qué evaluamos? Yo creo que nosotros los fisioterapeutas nos convertimos un poco como en detectives, en investigadores, como que estamos ahí colectando esta información y vamos a tener una especie de rompecabezas con todas las piezas, pero nosotros tenemos que tener la habilidad de unir esas piezas para poder tener una imagen clara de cuál es la funcionalidad de nuestro paciente. Entonces, vamos a colectar una historia médica bastante detallada, vamos a hacer un examen físico, un examen funcional, vamos a apoyarnos de imágenes diagnósticas cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, exámenes de la marcha o de la forma en la que el niño camina, y además vamos a evaluar cuáles son los objetivos del paciente y de la familia. Esto es fundamental. Muchas veces llegan con unos objetivos que no son realistas y nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es educar a la familia y también al niño de cierta forma con el conocimiento que poseemos. Entonces esto es súper importante. Vamos a empezar entonces con la historia médica que recolectamos en la historia médica. La edad, fundamental. ¿Qué nos dice la edad? ¿Cuáles son las habilidades motoras que ese niño a esa edad debería tener? ¿Y cuáles son las habilidades motoras que tiene? Y podemos comparar. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue el desarrollo motor? Tener eso muy claro. Si hay otras condiciones médicas que puedan afectar la participación en la terapia, si ha habido cirugías, si ha habido intervenciones pasadas de otro tipo, si se están tomando algunos medicamentos. Es súper importante saber cómo afectan esos medicamentos nuestra intervención. Cuáles son las razones para la consulta, quién lo envió, cuál especialista lo envió, y si la familia por ellos mismos buscaron una consulta con fisioterapia. Si hay dolor, cuál es el nivel cognitivo, cuáles son los problemas de comportamiento y si los hay. Si el niño ha participado antes en terapia y cómo le fue. Y si el niño participa en el colegio, si va al colegio, fundamental, importantísimo. Si va al colegio, cómo va al colegio, cómo le va en el colegio. Eso nos da una imagen y nos da una idea de cómo es nuestro paciente en su día a día. Aquí súper rapidísimo, yo sé que esto posiblemente ustedes ya lo han visto y si no lo han visto, pues seguramente que se los van a enseñar con mucho más detalle y es como un poco el desarrollo motor, pero yo quería un recorderis rápido. Como les dije anteriormente, cuando nos hablan de pediatría, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es la edad? Porque en cada edad vamos a esperar cosas muy distintas. Eso es como la magia y lo bonito de la pediatría. Entonces acá como una cosa súper rápida, una foto súper rápida de los 0 a los 12 meses y de los 12 meses a los 3 años. ¿Cuáles son esas habilidades motoras que un niño con desarrollo motor normal tendría? Dentro de la historia médica o dentro de esa recolección de información, también vamos a hablar de cuál es el equipo y la movilidad que está utilizando el niño. Entonces, si está utilizando órtesis, caminadores, muletas, bastones, silla de ruedas, ¿cuál silla de ruedas tiene? ¿Es manual, es mecánica? ¿La puede llevar el mismo niño o tiene que siempre llevarlo a alguien? ¿Utiliza algún marco de pie? ¿Cuál es la movilidad que utiliza en la casa y cuál es la movilidad que utiliza en el colegio o en la comunidad? Estos son algunos de las órtesis que se utilizan comúnmente. Nosotros acá en nuestra clínica nos encargamos de
en compañía con el cirujano ortopédico de prescribir este tipo de equipos. Entonces me pareció importante, y también porque posiblemente si ustedes empiezan a ver niños con parálisis cerebral, generalmente los van a ver con algún tipo de órtesis. Entonces estas primeras son para el tobillo, estas son supramaleolares, estas son para la rodilla y estas son para la cadera. Estas últimas de la cadera todas estas vienen en diferentes presentaciones. Esto es solo una foto de ejemplo para que tengan una idea. Tienen objetivos distintos. Solo para una nota es que las de la cadera muchas veces nosotros las utilizamos como prevención para la displasia de cadera o el avance de la displasia de cadera, para tener buenos posicionamientos en la noche, por ejemplo, como una nota. Después de tener claro todo esto, entonces vamos a empezar nuestro examen físico. El examen físico, vamos a empezar con la observación. Y la observación, que vamos a observar: la postura, la posición del pie, importantísimo. Incluso si el niño no camina, vamos a intentar observar cómo se comporta el pie y su anatomía con y sin peso. Patela alta o la rodilla, y ahora les voy a mostrar una foto para los que no saben qué es patela alta, y si existe escoliosis. Todos estos son cosas que vamos a estar viendo. Para el pie con carga de peso, estas son las deformidades más comunes que se pueden encontrar, que es el varo y el valgo. Entonces ahí pueden ver la angulación del tendón de Aquiles, cómo va en un varo y en un valgo. Estas son algunas fotos. La foto de acá de arriba nos muestra un equinovaro, y aquí abajito vemos un valgo con pie plano. Y estas son cosas muy comunes que vemos. Y normalmente estos niños son los niños que han usado ortosis y tal vez ya no las toleran porque la deformidad es bastante severa. Entonces eso hace parte de nuestra observación. Esta es lo que les nombraba de la patela alta, es la rótula. Normalmente pues está posicionada justo enfrente del fémur, pero a veces sube por la contracción del cuádriceps, y a veces por contracturas del cuádriceps hace que la rótula suba, y eso se puede observar cuando el niño está en posición supina, o si está de pie, cuando se puede poner de pie, y también lo podemos palpar. Una cosa muy común. Para la escoliosis se utiliza el test de Adams, que es como lo muestra la figura acá. Se le pide al niño que se incline hacia adelante y vemos si hay alguna asimetría en la espalda. Este test también se puede realizar, idealmente se hace de pie, pero también se puede realizar sentado para aquellos niños que no se pueden poner de pie. Entonces hasta aquí pues es nuestra observación. Vamos a ir tomando notas, claro, de lo que vamos hallando en nuestra observación. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en ese examen físico. Entonces vamos a empezar por la valoración del tono muscular. ¿Y qué es el tono? ¿Qué es el tono muscular? Es una resistencia ligera de los músculos a la movilización pasiva, que es dependiente de los nervios periféricos y sus conexiones centrales. A partir de acá yo les voy a sugerir que si tienen a alguien en la casa, si tienen, no sé, un familiar al que le puedan hacer estos test, sería ideal. Parte de aprender a hacer la valoración fisioterapéutica también requiere que nosotros aprendamos a manejar nuestro propio cuerpo, que entendamos dónde van nuestras manos, dónde va nuestra espalda, cómo nos posicionamos con respecto al paciente, y eso se gana como cualquier cosa que aprendemos de manera motriz, es practicando. Es como aprender un nuevo deporte. Uno tiene que practicarlo, tiene que hacerlo, tiene que poner las manos. Entonces, pues desafortunadamente no pudimos hacer esta clase de manera práctica, que sería lo ideal,
pero con las fotos que les voy a mostrar, les recomiendo que vayan pausando el video y de pronto lo practiquen con alguien que tengan en la casa. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a volver. ¿Qué es el tono muscular? Entonces, es esa resistencia de los músculos. Si ustedes movilizan el brazo o la pierna de alguien, van a sentir que hay una ligera resistencia de ese movimiento. Y eso se determina tono muscular. Hay anormalidades del tono muscular. Yo voy a nombrar algunas. Una es la hipertonia, que es el aumento de esa resistencia, es decir, que cuando yo muevo siento una resistencia mayor. La hipotonia es cuando no siento ninguna resistencia, es algo como súper flácido. La distonia es un movimiento involuntario de contracciones musculares sostenidas o intermitentes que causan movimientos repetitivos y posturas anormales. Entonces, cuando yo estoy movilizando, voy a ver ese movimiento involuntario. La corea se parece, pero los movimientos son, además de involuntarios, aleatorios y son más amplios. La tetosis es un movimiento involuntario lento, y la diferencia con la distonia es que es continuo y es un poco más sutil, pero impide el mantenimiento de posturas estables. Es decir, que cuando alguien está sentado se va a ver como que se está moviendo todo el tiempo de manera como oscilativa en un movimiento continuo. Esa es la tetosis. La ataxia se va a ver más cuando se va a hacer un movimiento voluntario. Es decir, si yo le pido al paciente que me pase el esfero, cuando vaya a agarrar el esfero, se va a ver esa incoordinación muscular. Entonces, estas son anormalidades del tono muscular. Las más comunes que vemos en parálisis cerebral son la hipertonia, y dentro de la hipertonia la espasticidad, que ya la vamos a describir, y también hipotonia. Entonces, para realizar valoración del tono muscular vamos a seguir 4 pasos. Lo primero que vamos a hacer es palpar el músculo en reposo. Vamos a palparlo, vamos a sentirlo, vamos a sentir cómo se siente, vamos a ver si hay alguna contractura, si hay alguna tensión en ese músculo, vamos a compararlo con ambos lados. Luego vamos a movilizar la articulación lentamente para determinar cuál es el rango de movimiento que tenemos disponible. Después de eso vamos a movilizar la articulación a diferentes velocidades, es decir, vamos a hacer un movimiento rápido, vamos a hacer un movimiento lento y vamos a notar esas diferencias. Y cuando sea posible vamos a pedirle al paciente que se mueva y lo vamos a observar para ver si hay alguna diferencia. Puede que haya diferencia entre un lado y el otro, puede que haya diferencia entre los miembros superiores y los inferiores. Vamos a observar eso. Luego les voy a hablar un poco de la espasticidad, porque la espasticidad es el cambio del tono más común que existe en la parálisis cerebral. Entonces, la espasticidad hace parte de la hipertonía y es un incremento a la resistencia de movimiento, como lo definimos en la hipertonía, pero este es dependiente de la velocidad, es decir, que uno va a notar espasticidad cuando hace un movimiento rápido, y es así como se valora la espasticidad. La espasticidad, existen varias escalas para valorarla. Una de las más conocidas es la escala de Ashworth. También existe la escala de Ashworth modificada, en la que los números son un poquito diferentes. La escala de Ashworth va del 0 al 4 y pueden leer los descriptores. La 0 es un tono muscular normal y el 4 es hipertonía, que no nos permite ni siquiera mover el miembro o la extremidad. Entonces, esas son las diferencias. Y la escala de Tardó, vamos a usar es como una comparación del rango de movimiento a baja velocidad y ahí el movimiento rápido. Entonces, uno se determina el R2 y el otro se determina el R1. El R2, entonces pónganle que uno hace un movimiento de baja velocidad y yo llego hasta acá, ¿cierto? Y luego cuando hago mi R1, siento una resistencia ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es medir acá, y nos va a determinar cuál es el componente dinámico de la espasticidad. Entonces es la diferencia entre ese movimiento que paré acá cuando lo hice rápidamente versus hasta donde llegué con un movimiento de baja velocidad. Y esa diferencia es la que nos
nos determina el componente dinámico de la espasticidad. Nuevamente, algo que hay que practicar, algo que hay que sentir, algo que hay que exponerse para entenderlo un poquito mejor, pero está bueno tener en cuenta que existen estas escalas para cuando lo vayan a evaluar. Ahora vamos a hablar un poquito entonces del rango de movimiento. Entonces ahora normalmente lo que hacemos es usar un goniómetro. No sé si tengan un goniómetro en la casa con el que puedan practicar. No voy a detallarme en todas las valoraciones de rango de movimiento porque sería muy extensivo, sino que me voy a dedicar en unas que son bastante importantes en la población con parálisis cerebral y además no solamente se utilizan en parálisis cerebral, se utilizan en otras poblaciones neurológicas, inclusive también en la práctica ortopédica. Entonces, para que las tengan en cuenta. La primera es el test de Thomas, que es un test para evaluar las contracciones de cadera en flexión. Entonces, lo que queremos ver es si la cadera puede ir en un rango neutro o si cuando la estamos evaluando la cadera tiene una contracción en flexión. Entonces ahí están las fotos que creo que son bastante explicativas. Para el posicionamiento del goniómetro, normalmente lo que queremos ver es una línea recta de 180 grados o 0 grados en el goniómetro. Y si vemos algo superior a eso, vamos a hablar de una contracción en flexión de cadera. Esta posición que está abajo a su izquierda es una modificación del test de Thomas que hacemos muy comúnmente en nuestra población con parálisis cerebral, porque si tenemos una contracción en la rodilla nos puede dar como un dato falso del test de Thomas. Entonces lo que se hace es darle espacio a la rodilla al ponerla en el borde de la cama y para que nos dé realmente solamente la medición de la cadera. La abducción de cadera es otro test que es súper importante para nosotros, una de las patologías más comunes ortopédicas en la población con parálisis cerebral es la displasia de cadera. Entonces, hacer una comparación de ambos lados de la abducción, si hay asimetrías, y además medir el R1 versus el R2, como ya lo explicamos antes. Se hace rotación interna y externa de cadera. Entonces se pone el paciente en supino y la cadera y la rodilla están a 90 grados de flexión y se evalúa la rotación. De nuevo, importantísimo, si pueden practicarlo, si pueden como sentirlo, como donde ponen su mano y esas cosas, es súper importante. Como una posición alternativa, y esta la usamos mucho en nuestra población porque para algunos es difícil mantener esa flexión de cadera controlada, entonces se hace en posición prona. El otro es el ángulo popliteo para medir los isquiotibiales. Entonces ahí está la fotico. Lo mismo, se espera que sea un ángulo recto o hasta 20 grados y igualmente se hace un R1 y un R2. Lo mismo para la extensión de rodilla, vamos a ver si hay alguna contractura en flexión para la rodilla, que es bastante común en nuestra población con parálisis cerebral. La dorsiflexión de tobillo, en la que comparamos los gemelos y los sóleos. Entonces, para hacer esto se hace la valoración con la rodilla flexionada inicialmente. Se mide la dorsiflexión con la rodilla flexionada y luego se compara con la rodilla extendida. Y eso nos da una diferencia entre si hay una contractura de los gemelos únicamente o de los gemelos y el sóleo. Y la otra cosa que se mide es la longitud de miembros inferiores, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maléolo interno. Se mide y se comparan los dos miembros. Y la maniobra de Ellie Duncan, que es para medir
el cuádriceps. El paciente está en prono y se flexiona la rodilla lo que más se pueda y se mide. De nuevo, se compara R1 con R2. La extensión de cadera, como la fotico lo indica. Y entonces lo que les voy a mencionar ahora es unos números que colectaron un grupo de fisioterapeutas y cirujanos ortopédicos que trabajan en Australia para determinar en qué números de estos datos que hemos colectado, ¿cierto? Hemos colectado toda esta goniometría y ahora, ¿cuándo deberíamos referir a un cirujano ortopédico o a otro profesional? ¿Cuándo simplemente debemos continuar monitoreando y cuándo se considera un rango de movimiento normal en población con parálisis cerebral? Entonces acá están los datos. Los invito a que los miren. Esto no es algo que uno se tenga que necesariamente memorizar y tenerlo ahí de memoria, sino que es algo que más bien empieza a tener lógica y empieza a tener sentido cuando uno ya lo está aplicando de manera práctica. Entonces tener esos números ahí cuando uno ahora está aprendiendo puede ser muy útil, y luego eso ya se interioriza y uno ya entiende cuando algo es anormal y cuando es normal y cuando es algo que está como en el medio en el que hay que continuar monitoreando. Estos son los datos para GMFCS nivel 1 a 3, o sea, los que son más funcionales, y estos son para los 4 y 5. La otra cosa que vamos a hablar un poquito es de la valoración de fuerza. La valoración de fuerza se puede hacer usando la escala de Kendall, que es la que normalmente aprendemos en nuestros programas de fisioterapia. Algunos también aprendemos Daniel, que es muy parecido a la escala de 1 a 5, siendo 1 solamente contracción y siendo 5 que puede hacer el movimiento con resistencia máxima. No sé si conocen esa escala, si no, muy seguramente se las van a enseñar porque es una escala muy muy conocida. Pero entonces yo les quería traer algo un poquito diferente, que es la valoración funcional de la fuerza, que es unos test que se diseñaron específicamente para parálisis cerebral por la asociación que se llama CanChild, que está aquí en Canadá, y les dejo acá el link para que se lean la investigación y además para que vean el video de la explicación de la valoración funcional de la fuerza, que va paso por paso, que es súper útil para cuando queremos practicarla. Nos muestran las posiciones, nos muestran cómo posicionarnos a nosotros y está súper útil. Entonces los invito a que lo vean. Por ahora, este es como se ve así cuando entran a ese link, el Training Instructions for the Functional Strength Assessment, y este es el formato que se usa para la valoración. Es similar en el sentido que va del 1 al 5. Es diferente porque no se hacen test de músculo por músculo, sino que se hacen por grupos musculares. Entonces es súper útil porque solamente tenemos 2, 4, 6, 8 test que hacer y vamos a tener una idea súper buena de cuál es la fuerza de nuestros pacientes y dónde podrían estar esos déficits en la fuerza. Entonces los invito a que lo miren. La otra cosa que hay que valorar es el control motor selectivo. El control motor selectivo es la habilidad de realizar movimientos de manera selectiva, es decir, por ejemplo, que si yo les digo que suban un dedo, sean capaces de subir un dedo y no subir todo el brazo para subir el dedo, ¿sí? A eso se refiere el control motor selectivo. Hay también una escala que se desarrolló específicamente para la población con parálisis cerebral, que también puede ser aplicada a otras patologías neurológicas en pediatría, que se llama SCALE, SCALE. Y va del 0 al 2, entonces 0 es que no puede realizar el movimiento, 1 es que lo realiza parcialmente y tiene que reclutar otras partes para poder realizar el movimiento, y 2 es que puede realizar el movimiento de manera selectiva. Esta es como el formato que se utiliza. Esto fue desarrollado por el Hospital Ortopédico de la Universidad de California
el formato está disponible en español. Aquí abajito les dejo el link porque también pueden ir y leer todas las instrucciones paso por paso de cómo se desarrolla, cómo se hace la valoración, que está súper útil. Esto es un poquito más específico para aquellos que están interesados en trabajar con la población o si algún día terminan trabajando con población con parálisis cerebral o con otras patologías neurológicas. Está súper útil tener estas cosas a la mano. Por último, vamos a hablar entonces de la valoración de la marcha. La valoración de la marcha puede hacerse en un laboratorio de marcha, que es una valoración bastante específica que nos da vectores de fuerza, nos muestra absolutamente todos los movimientos. Algunas veces la tenemos disponible, otras veces no la tenemos disponible, otras veces simplemente no es necesario ir a tanto el detalle, sino que tenemos nuestra valoración clínica, lo que hacemos nosotros. Entonces, recordar así muy rápidamente, la valoración clínica de la marcha en parálisis cerebral es la misma que se haría en cualquier otro caso. Se va a hablar de los tres planos, el plano sagital, el plano frontal, el plano transversal, y vamos a intentar describir las articulaciones, cómo se comportan en cada uno de esos planos durante la marcha. Recordar también que vamos a ir desde la cabeza hasta los pies, intentando describir lo que más podamos de cómo se comporta las articulaciones durante la marcha. Y específico para nuestra población con parálisis cerebral, tenemos diferentes descriptores para tanto hemiplegia como diplegia, que son los dos tipos de parálisis cerebral en los que vemos la mayor cantidad de niños que son ambulantes, que pueden caminar. Entonces, en la hemiplegia tenemos 4 tipos de marcha. Ahí pueden ver los descriptores. Uno de los más como comunes es el es el equino, la marcha equina, que como vimos en la fotico es básicamente como caminar en la punta de los dedos de los pies. Hay diferentes tipos. Una es cuando la rodilla está en extensión, la otra es cuando la rodilla está en hiperextensión y la otra es cuando la rodilla está flexionada. Cada uno se comporta un poquito diferente. Y en la última, además de eso, tenemos una rotación del miembro inferior, una rotación interna del miembro inferior. Muy común ver esto en la gente con hemiplegia. En la diplegia también tenemos 4 tipos que están acá bien descritos, entonces también los pueden ver. Y pues lo importante es que clínicamente nos familiaricemos con este tipo de marcha y cuando la veamos podamos reconocerla. Por último, y lo último de lo que quería hablarles es el programa de monitoreo para cadera, o lo que se llama Hip Surveillance Program, que tenemos acá en la provincia de British Columbia. Acá les dejo también el link porque el programa también tiene acceso a un entrenamiento para profesionales. El entrenamiento creo que dura como 1 hora, pero está bastante bueno. Explica un montón sobre lo que es la displasia de cadera y cuáles son los riesgos que tienen los niños con parálisis cerebral de desarrollar displasia de cadera. La displasia de cadera, como ya lo había dicho yo antes, es una de las patologías ortopédicas más comunes que se encuentran en los niños con parálisis cerebral. Es una de las que causa más problemas también con la escoliosis, como la combinación de ambas. Y la idea de este programa fue desarrollar un sistema de monitoreo para todos los niños que son diagnosticados con parálisis cerebral, para que tengan una radiografía cada cierto tiempo para ir monitoreando el progreso de su displasia de cadera y para poder identificar el momento en el que se debe hacer una referencia a un cirujano ortopédico y el momento en el que se debe hacer una intervención quirúrgica. Entonces,
las guías, digamos que se ven un poco así. Va por nivel de función motora del 1 al 5, como ya lo hablamos. Hay un comportamiento especial para los niños que tienen hemiplegia tipo 4, que era con la rotación que dijimos, rotación interna del miembro inferior, porque los pone un poco más en riesgo de desarrollar displasia de cadera. Entonces, si ven, por ejemplo, el nivel 1, se hace un examen clínico, el muñequito que tiene, así como el examen clínico, a los 2 años, a los 3 años y a los 5 años. Si esos exámenes están normales, no hay necesidad de hacer una radiografía. A un nivel 2, por ejemplo, se hace una radiografía a los 2 años de edad, después a los 5 años de edad, después a los 10 años de edad. Y así sucesivamente. Digamos, por ejemplo, para los niveles funcionales 4 y 5 se hace tanto un examen clínico como un examen funcional, un examen clínico como un examen radiográfico cada 6 meses, porque estos niños son los que están en mayor riesgo de desarrollar displasia de cadera. Entonces el monitoreo es mucho más estricto. Entonces, ¿por qué quería mostrarles esto? Porque me parece que este es un sistema de monitoreo bastante útil y que ha sido bastante positivo acá en la provincia. Se desarrolló aproximadamente hace unos 5 años y más o menos hace unos 3 años que ha estado funcionando al 100%. Y sería interesante si nosotros en Colombia pudiéramos pensarnos un sistema que fuera similar a este. ¿Por qué? Porque el acceso a la salud es un poco más complicada y sería buenísimo que pudiéramos tener un sistema de monitoreo en el que, por ejemplo, acá el examen clínico lo hacen los fisioterapeutas y los fisioterapeutas son los encargados de hacer la referencia al cirujano ortopédico. Entonces, tener esa integración dentro de este sistema de monitoreo disminuye la cantidad de niños que tienen que estar yendo a ver al cirujano ortopédico y simplemente se les refiere cuando es adecuado hacerlo. Entonces solo quería dejarles esto como una inquietud, como una duda, para cuando ya se gradúen y tengan una idea de qué hacer, de una investigación, si quieren hacerlo como su tesis, si quisieran iniciarlo de alguna manera, bienvenido. Yo estaría súper feliz de apoyarlos en eso y me parecería que estaría súper bien hacer algo así para nosotros. Obviamente adaptado a nuestras condiciones especiales en nuestro país y adaptado a nuestras necesidades. Bueno, muchas gracias. Yo espero que pues les haya parecido útil la charla. De nuevo, tómense el tiempito para practicar esos test, para mirar los videos que les mandé, para mirar la literatura, porque también es súper importante, y para empaparse un poquito más del tema. Creo que les va a servir, no solamente si en algún punto se enfrentan a un caso de niño con parálisis cerebral, sino en general si se enfrentan a cualquier valoración ortopédica en neurología. Acá les dejo otras referencias para que también las miren y pues muchas gracias. Que estén muy bien.